Una sola frase garabateada en el reverso de una servilleta de cóctel fue todo lo que hizo falta para amenazar un imperio de 30.000 millones de dólares. Para Arthur Sterling, un hombre que había construido su mundo sobre datos y lógica, una advertencia susurrada por una camarera debería haber sido nada más que ruido estático. Pero esta no era cualquier advertencia. Mientras él se sentaba en el opulento resplandor de Peray, uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York, celebrando el acuerdo de su vida con su amigo más cercano, el mensaje se sintió como un fragmento de hielo en sus entrañas. La camarera se inclinó, sus ojos llenos de una urgencia desesperada, y susurró 5 palabras que encenderían una guerra en las sombras de Wall Street. No confíes en él. Revísalo todo. El himno al que se refería estaba sentado justo al otro lado de la mesa sonriendo. El aire en Peray era una sinfonía cuidadosamente curada de éxito silencioso. Ubicado en el cuarto piso del Deutsche Bank Center, sus ventanales panorámicos ofrecían una vista de Dios sobre Columbus Circle y Central Park, una recompensa centelleante para los depredadores ápice de la ciudad. Esta noche, Arthur Sterling era el jefe entre ellos. A los 48 años, aún poseía la energía inquieta del graduado del MIT que había convertido un algoritmo de dormitorio en Ethereum Dynamics, un titán de la analítica predictiva y logística impulsada por IA. Su compañía no era solo exitosa. Era esencial el cerebro invisible que gestionaba cadenas de suministro globales para gigantes como Marque y FedEx. Al otro lado de la mesa, Lucas Corbin levantó su copa de Chateau Margaux, el líquido rojo profundo capturando la luz. Por la fusión de Omni Corp, brindó con su sonrisa tan impecable y confiada como el traje Tom Ford sobre sus hombros. Por el futuro, por nosotros, amigo mío. Arthur chocó su copa contra la de Lucas. Por nosotros. Lucas había sido más que un amigo. Era la otra mitad del alma de Ateterion. Mientras Arthur era el genio recluido, el arquitecto del código, Lucas era el carismático Co, el negociador de lengua plateada que traducían la brillantez binaria de Arthur. En dominio de sala de juntas. Se habían conocido como estudiantes becados en el MIT, dos outsiders que se unieron por pizza barata y la convicción compartida de que podían construir un mundo mejor y enriquecerse colosalmente haciéndolo. Durante 25 años, su confianza había sido absoluta, una constante fundamental en la vida de Arthur, especialmente ahora. Solo había pasado un año desde que perdió a su esposa, Catherine, por una enfermedad rápida y brutal. El duelo era un dolor hueco en su pecho, y la amistad inquebrantable de Lucas era una de las pocas cosas que hacían que el mundo se sintiera sólido. La fusión de Omnicorp era su opus magnum, un acuerdo de 12.000 millones que haría de Ethereum el líder global indiscutible. Era complejo, agresivo y enteramente idea de Lucas. Él lo había defendido durante meses, persuadiendo a un consejo escéptico, navegando obstáculos regulatorios y encantando al obstinado CEO de Omni, Robert Kensington. Mientras saboreaban su victoria, una camarera se acercó. Era joven, tal vez de unos 25 años, con ojos oscuros e inteligentes que parecían fuera de lugar en medio de la deferencia practicada del personal de servicio. Se movía con una eficiencia silenciosa, rellenando sus vasos de agua. Su presencia apenas registrándose. Mientras colocaba un pequeño plato de petit fours complementarios entre
Sus dedos rozaron el reverso de una servilleta de cóctel cerca de la mano de Arthur, empujándola ligeramente más cerca. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. No había sonrisa, solo un destello de algo intenso, algo como una advertencia. Arthur, perdido en pensamiento sobre la logística final de la fusión, le prestó poca atención. Pero mientras la camarera se giraba para irse, se inclinó ostensiblemente para preguntar si necesitaban algo más. Su voz era un fantasma de susurro destinado solo para él. Señor Sterling. Suspiró, sus labios apenas moviéndose. No confíe en él. Revísalo todo. Antes de que Arthur pudiera procesar las palabras, ella se enderezó, dio un educado asentimiento y desapareció, desvaneciéndose en él. Ballet del personal del restaurante, la mirada de Arthur se clavó en Lucas, quien estaba ocupado respondiendo un texto, con una leve sonrisa en su rostro. No confíes en él. La absurdidad de ello era risible. Confiar en Lucas. Confió en Lucas con su vida, su compañía, con la memoria de Catherine. Miró hacia abajo a la servilleta que ella había empujado. La volteó. Garabateado en escritura apresurada y afilada había una sola cadena de caracteres. Proyecto Cassandra. 77B. Era sin sentido. Una broma, espionaje corporativo de un rival tratando de sembrar discordia. Tenía que serlo. Estaba a punto de arrugar la servilleta cuando algo lo detuvo. El nombre Cassandra. En la mitología griega, era la profetisa. Maldita para decir la verdad pero nunca ser creída. Era un detalle demasiado específico. Demasiado literario para un chiflado al azar. ¿Todo bien?, preguntó Lucas, guardando su teléfono. Pareces haber visto un fantasma. Arthur forzó una sonrisa, metiendo la servilleta en el bolsillo de su chaqueta. Solo. Pensando en Catherine, mintió, la excusa, un escudo fácil y doloroso. Ella habría amado esto. Siempre. Creyó en nosotros. La expresión de Lucas se suavizó con simpatía practicada. Ella está celebrando con nosotros, Art. Lo sé. El resto de la cena transcurrió en un borrón de comida fina y charla celebratoria. Pero las palabras de la camarera resonaban en la mente de Arthur. Eran una nota disonante en la sinfonía de su éxito, un fragmento de hielo en el calor de su victoria. Intentó descartarlo, archivarlo. Como una anomalía bizarra en un mundo gobernado por la lógica. Pero mientras miraba al hombre que llamaba a su hermano, un hombre que tenía las llaves de todo su imperio, por primera vez en 25 años, un fragmento de duda comenzó a formarse, y era aterrador. Resolvió olvidarlo. Era paranoia, un síntoma de estrés y duelo. Pero no tiró la servilleta. El sueño no ofreció escape. Los sueños de Arthur eran un enredo caótico de la sonrisa desvaneciente de Catherine, líneas interminables de código, y los ojos oscuros y urgentes de la camarera. Despertó antes del amanecer, las luces de la ciudad aún parpadeando abajo de su ático en el Upper East Side. El apartamento, una vez un hogar vibrante, ahora se sentía como un museo estéril de una vida que solía vivir. Caminó hacia su oficina en casa, un santuario de tecnología a medida, y se sentó frente a una batería de monitores. Estaba siendo tonto. Paranoico.
Debería llamar a seguridad en Ateterion, hacer que revisaran el restaurante, el personal, encontraran a la mujer. Y pusieran fin a esta tontería. Pero eso significaría contarle a alguien. Significaría dar voz a una sospecha tan infundada y traicionera que se sentía como una traición en sí misma. ¿Cómo podría pedirle a su jefe de seguridad, un hombre leal tanto a él como a Lucas, que investigara un fantasma de advertencia contra el CEO de la compañía? Decidió otro camino, uno silencioso. Sacó la servilleta de su chaqueta. Proyecto Cassandra 77B. No era un nombre de proyecto de Ethereum. Sus nombres de código interno seguían un protocolo estricto de elemento. Más número. Proyecto Hidrógeno 12, Proyecto Helio 34. Y así sucesivamente. Esto era algo más. Abrió un terminal seguro, sus dedos volando por el teclado con una fluidez familiar antigua. Comenzó con los servidores principales de la compañía, ejecutando una búsqueda profunda de palabras clave. Nada. Escaneó registros financieros. Actas de reuniones de junta, propuestas de I de nuevo. Nada. Por un momento, el alivio lo inundó. Era un engaño, una cadena sin sentido de caracteres. Pero la duda persistía. La expresión de la camarera no había sido maliciosa. Había sido desesperada, como si estuviera tomando un riesgo terrible. Arthur pensó diferente. ¿Dónde escondería a alguien un proyecto que no quisiera que el CEO viera, no en los servidores principales? Lo esconderían en él. Ruido, en un lugar donde nadie pensaría buscar. Pensó en la fusión de Omnicorp. El proceso de debida diligencia había generado petabytes de datos financieros. Documentos legales, registros de empleados, todos almacenados en un clúster de servidores temporales Amboxed antes de ser archivados. Lucas había supervisado todo el proceso. Acceder a los datos archivados de la fusión era trivial para Arthur. Navegó al directorio e inició una búsqueda. Esta vez no buscó solo el nombre del proyecto. Usó algoritmos de reconocimiento de patrones. Buscando contenedores encriptados, particiones ocultas o fragmentos de datos que no alinearan con las estructuras de archivo estándar. Pasaron horas. El sol salió, proyectando sombras largas a través de su oficina. Finalmente, una sola anomalía apareció en su pantalla. Era un archivo comprimido, de menos de 1 megabyte de tamaño, oculto dentro de un registro de metadatos de una auditoría contable de terceros. Su nombre de archivo era una cadena alfanumérica aleatoria, pero su firma interna estaba etiquetada casi invisiblemente con la etiqueta C77B. Su corazón martilleó contra sus costillas. Era una coincidencia parcial. Casualidad, aisló el archivo y comenzó a trabajar en desencriptarlo. Estaba protegido por una formidable capa de encriptación AES-256. Era profesional, claramente diseñado para ser impenetrable. Pero Arthur Sterling no solo había fundado Ethereum. Había escrito el código fundacional para sus protocolos de seguridad. Él mismo conocía la arquitectura, las probables puertas traseras que un ingeniero podría dejar para sí mismo. Trabajó otra hora. Su mente hundiéndose en la lógica pura del problema, el mundo exterior desvaneciéndose. Entonces entró. El archivo contenía un solo documento, un registro financiero detallado. No era para Ethereum ni Omni Corp. Era para una compañía de la que nunca había oído hablar, Argo Narvis Holdings.
registrada en las Islas Caimán. El registro era un registro meticuloso de pagos, pequeños al principio, luego creciendo en tamaño, hechos durante los últimos 18 meses. Los destinatarios eran variados, un investigador privado en Zúrich, una firma de seguridad de datos. En Tel Aviv, un lobista político. En Bruselas. Y entonces vio la fuente de los fondos. El dinero estaba siendo desviado, no robado de Ethereum. Se hacía con precisión quirúrgica. Porcentajes diminutos. Desnatados de tarifas de conversión de moneda en contratos internacionales, fracciones de 1 centavo de millones de transacciones. Era una técnica clásica de rebanado de salami, pero ejecutada con un nivel de sofisticación que nunca había visto. La cantidad total canalizada a Argo Narvis Holdings era asombrosa, más de 90 millones de dólares. El esquema era brillante, elegante y totalmente invisible para auditorías estándar. Solo alguien con el nivel más alto de acceso y un conocimiento íntimo de la arquitectura financiera de Ethereum podría haberlo diseñado. Alguien como un Co. Alguien como Lucas. Arthur sintió que la sangre se le drenaba del rostro. Esto era más que solo malversación. La lista de pagos era demasiado estratégica. Un IP, una firma de datos, un lobista. Este era el fondo de guerra para una toma de control corporativa. Lucas no solo estaba robando de él. Estaba usando el propio dinero de Arthur para construir un ejército contra él. Desplazó hasta el final del registro. Había una entrada final fechada el día anterior. Una transferencia de 25 millones de dólares de Argo Narvis Holdings a una cuenta numerada. La línea de memo contenía una sola instrucción. Ejecutar fase final. Post voto de fusión. La fusión de OmniCorp. No era el objetivo. Era el mecanismo de entrega. Lucas no estaba tratando de construir Ethereum. Estaba tratando de tomarlo. El susurro en el restaurante ya no era un fragmento de hielo. Era el rumor de una avalancha, y Arthur estaba parado justo en su camino. Miró la pantalla, los datos fríos y duros de la traición de su amigo, y se dio cuenta de que todo su mundo era una mentira cuidadosamente construida. Y la única persona que había intentado decirle la verdad era una camarera cuyo nombre ni siquiera conocía. Encontrar a la camarera se convirtió en la obsesión singular de Arthur. El nombre en su uniforme del restaurante había sido simple. Bella. Una llamada rápida y discreta a un contacto en American Express confirmó que la cena de Arthur había sido servida por una Isabella Rossi. Pero obtener más información fue un callejón sin salida. El Departamento de Recursos Humanos del restaurante, citando políticas de privacidad, bloqueó las consultas de sus asistentes. Contratar a un investigador privado estaba fuera de cuestión. Ese era el juego de Lucas, y Arthur no podía arriesgarse a revelar su mano. Tenía que hacerlo él mismo. Durante 2 días. Vivió una doble vida. De día, era Arthur Sterling, el CEO afligido pero enfocado, discutiendo integración post-fusión con Lucas. Cada conversación una actuación nauseabunda. Se obligó a sonreír, a asentir, a actuar, como si su mundo no hubiera sido destrozado. Vio los cambios sutiles en Lucas ahora. La forma en que los ojos de su amigo parpadeaban hacia su teléfono, la ligera tensión depredadora en sus hombros cuando pensaba que nadie miraba. Las señales siempre habían estado allí.
Arthur solo había estado demasiado ciego por la confianza y el duelo para verlas. De noche, se convertía en un fantasma. Cambió sus trajes a medida por jeans y una chaqueta oscura. Una gorra de béisbol bajada sobre su rostro. Vigiló Peray, observando la entrada del personal desde un sedán rentado al otro lado de la calle. Aprendió los ritmos del restaurante, el parloteo preturno y el agotamiento post-turno. La vio en la tercera noche. Isabella Rossi salía sola, luciendo más pequeña y más vulnerable sin el uniforme impecable, una bolsa tote colgada sobre su hombro. La siguió, manteniendo su distancia mientras ella tomaba el subway hacia el centro. Se bajó en Prince Street y caminó hacia el corazón de Soho. Su paso rápido y decidido. Desapareció en un modesto edificio preguerra. Del tipo empequeñecido por las boutiques chic y las galerías con frente de vidrio que lo rodeaban. Arthur esperó una hora, su mente acelerada. ¿Cómo debería abordarla? ¿Qué podría posiblemente decir? Gracias por intentar salvar mi fortuna. Ahora, por favor, dime todo. Ella ya había tomado un gran riesgo. Estaría aterrorizada. Decidió un enfoque directo pero con suerte no amenazante. La tarde siguiente, esperó por ella cerca de su edificio de apartamentos. Parado bajo el tenue resplandor de un farol. Cuando ella se acercó, llaves en mano, él salió de las sombras. Isabella Rossi. Ella se encogió, su cuerpo instantáneamente tensándose, sus ojos amplios de miedo clavados en los suyos. Lo reconoció inmediatamente. Dio un paso atrás, su mano aferrando su bolsa tote como un escudo. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Balbuceó, su voz temblando. Mi nombre es Arthur Sterling. Dijo suavemente, levantando sus manos en un gesto de paz. Me sirvió en Peray hace unas noches. Me dio una advertencia. Su rostro palideció. Sacudió la cabeza. Retrocediendo más. No sé de qué está hablando. Está equivocado. Por favor, déjeme sola. Proyecto. Cassandra, dijo Arthur, su voz baja y urgente. Lo escribió en una servilleta. Lo encontré. Encontré Argo Narvis Holdings. Sé que intentaba ayudarme. Necesito entender por qué. Su nombre para él. Archivo oculto la detuvo en seco. Su miedo dio paso a un destello de algo más. Shock y luego una dura, cansada resignación. Estudió su rostro, buscando una amenaza, una trampa. ¿Cómo me encontró?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tengo mis maneras, dijo. Por favor, no estoy aquí para causarle problemas. Estoy aquí porque le creo. Necesito su ayuda. Ella dudó, su mirada lanzándose alrededor de la calle vacía. No aquí, finalmente. Dijo, su resolución endureciéndose. Gestió con la cabeza hacia la entrada de su edificio. Arriba, pero si esto es un truco, gritaré despertando a todo este vecindario. Su apartamento era pequeño, meticulosamente limpio y lleno de libros, textos de ingeniería y manuales de física. Estaban junto a literatura clásica. En un pequeño escritorio, un portátil de aspecto poderoso. Estaba abierto, líneas de código visibles en la pantalla. Esta no era una camarera ordinaria. Les preparó a ambos una taza de té. Sus movimientos tensos y económicos. No se sentó. Se paró junto al mostrador, brazos cruzados, observándolo. ¿Por qué?
Preguntó Arthur de nuevo, su voz gentil. ¿Por qué arriesgar todo para advertir a un extraño? Los ojos oscuros de Isabella parecían contener un dolor mucho más antiguo que sus años. Porque he visto lo que Lucas Corbin les hace a las personas, dijo, su voz teñida de una ira fría. No solo las vence, las borra, y lo hizo con mi padre. Le contó la historia. Su padre, Marco Rossi, había sido un ingeniero de software brillante, el fundador de una pequeña pero innovadora compañía de logística llamada Acumen Shipping Solutions. 5 años atrás, Lucas Corbin, entonces jefe de adquisiciones de Aterion, había acercado a su padre con una oferta de compra. Había sido encantador, elusivo, prometiendo dar a la tecnología de Marco una plataforma global. Marco, un ingeniero dotado, pero un empresario ingenuo, había estado halagado. Había confiado en Lucas. Lucas había estructurado el acuerdo para hacer una toma lenta. Había sangrado a Acumen en seco, robando su código propietario, cazando furtivamente su talento clave, y finalmente enterrándolo en deuda manufacturada, antes de adquirir sus activos por centavos. En una subasta de bancarrota, Marco Rossi perdió todo, su compañía, sus patentes, el trabajo de su vida. La batalla legal lo bancarrotó y el estrés destruyó su salud. Murió de un ataque al corazón menos de un año después, un hombre roto que creía haber fallado a su familia. Estaba estudiando en Caltech en ese momento, dijo Isabella, su voz gruesa de emoción. Abandoné para cuidar de él. Lo vi desvanecerse. Todo porque confió en el hombre equivocado. El tribunal dijo que era solo negocios agresivos. Yo sabía que era robo. Después de que murió, hice de ello mi misión de vida, entender cómo Lucas lo hizo. Aprendí a codificar. Estudié ley corporativa. Aprendí todo lo que pude sobre finanzas. Había conseguido el trabajo en Peray porque sabía por noticias financieras que era el lugar favorito de Lucas Corbin para cerrar acuerdos. Durante 2 años lo había servido. Escuchado, observado. Había oído susurros de la fusión de Omnicorp y vio el mismo patrón repitiéndose, pero a escala gargantuesca. No podía ir a las autoridades. No. Creerían a una camarera sobre un co-multimillonario, explicó. Mi única oportunidad era advertirle directamente. El nombre del proyecto, Cassandra. Esa era mi broma privada. El nombre del archivo donde guardaba toda mi investigación sobre él. Puse un rastreador en un feed de datos financieros públicos que sabía que Lucas usaba para monitorear las acciones de Ethereum. Era una apuesta larga, pero marcó una carga de archivo encriptado desde su servidor personal hace unos días. La etiqueta era C77B. Adiviné que era suyo. Le di el nombre, esperando que fuera lo suficientemente inteligente para encontrarlo usted mismo. Arthur estaba sin palabras. Esta joven mujer, impulsada por el duelo y una necesidad ardiente de justicia, se había armado con conocimiento y esperado pacientemente durante años, jugando un juego largo contra uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Su coraje era asombroso. Arruinó a mi familia, señor Sterling, dijo, sus ojos encontrando los suyos. Ahora viene por la suya. La pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto? Arthur miró a la joven determinada frente a él. Tenía su prueba,
su ira, y ahora tenía un aliado improbable, brillante y ferozmente motivado. Nosotros, dijo Arthur, una nueva resolución fría en su voz. Vamos a derribarlo. La alianza entre el multimillonario recluido y la camarera vengativa se forjó en el apartamento silencioso de Soho. Sobre mapas de redes encriptadas y tazas de té barato. El apartamento de Isabella se convirtió en su sala de guerra. Para Arthur era un regreso desorientador a sus raíces, un mundo de noches tardías, contenedores de comida para llevar. Y la pura persecución exhilarante de un problema complejo. Por primera vez, desde la muerte de Catherine, sintió un destello de su antiguo yo, el codificador hambriento que creía que cualquier sistema podía ser craqueado. Isabella era la clave. No era solo una camarera. Era una analista de sistemas brillante con una mentalidad de hacker. Su padre no solo le había enseñado sobre honestidad. Le enseñó sobre código. Su investigación sobre Lucas no era una colección de sospechas. Era un dossier. Había pasado años mapeando su huella digital, identificando sus asociados clave y reingenierizando los métodos que usó para desmantelar la compañía de su padre. Lucas no piensa en términos de un solo ataque, explicó, señalando un diagrama complejo que había esbozado en una pizarra. Construye un sistema de decadencia. Encuentra puntos de apalancamiento, personas con deudas, ambiciones, secretos, y lentamente aplica presión. Con mi padre, fue un ingeniero clave que tenía un problema de apuestas. Con Ethereum, será más grande. Juntos, armaron el alcance completo y aterrador del plan de Lucas. Los 90 millones desviados a Argon Arbis Holdings eran solo el comienzo. Usando la lista de pagos del archivo Cassandra como punto de partida, comenzaron a rastrear el dinero. Descubrieron que Lucas estaba financiando una campaña clandestina para socavar a Ethereum desde dentro, preparando una toma hostil que se activaría en el momento en que la fusión de Omnicorp se finalizara. El lobista político en Bruselas había sido pagado para presentar una queja antimonopolio anónima contra la fusión ante la Comisión Europea, programada para hacerse pública 2 días después de la votación de accionistas. La queja estaría llena de datos propietarios sensibles de Ethereum, haciéndolo parecer una fuga interna. Esto causaría pánico en las acciones de Ethereum y caída en picada. La firma de seguridad de datos Entel Avid no era una firma de seguridad en absoluto. Era una fachada para un grupo de hackers de sombrero negro. Habían sido pagados para crear una puerta trasera en el servidor central de Ethereum. Hyperion, que gestionaba todos los datos de clientes de la compañía. El plan era iniciar una brecha catastrófica de datos al mismo tiempo que la noticia antimonopolio salía, destruyendo la confianza de los clientes y enviando las acciones en caída libre. El investigador privado en Zurich había estado excavando suciedad no sobre Arthur sino sobre miembros clave de la junta directiva de Ethereum. Lucas planeaba usar esta información para chantajearlos para que destituyeran a Arthur en el caos subsiguiente, citando negligencia grave, y nombrarlo a él como CEO de emergencia. La pieza final del rompecabezas era la propia Omni Corp. Arthur e Isabella descubrieron que Lucas tenía un interés controlador en una red de compañías fantasma que habían estado adquiriendo silenciosamente acciones de Omnicorp durante más de un año. La fusión no era sobre sinergia. Era un
caballo de Troya. Una vez que Aetherion adquiriera Omnicorp, las acciones ocultas de Lucas se traducirían en un bloque masivo de votación dentro de la nueva entidad combinada. Con el precio de las acciones diezmado y la junta bajo su control, Lucas podría usar su nuevo bloque de votación para apoderarse del control absoluto, saquear. Compraría las acciones caracterizadas por centavos en el dólar usando fondos offshore, emergiendo como el accionista mayoritario y el único dueño del imperio de Arthur. No solo estaba robando la compañía, estaba usando el logro característico de Arthur, la fusión, para hacerlo. El plan era diabólico, una obra maestra de guerra corporativa. Atacaba en 4 frentes simultáneamente: regulatorio, digital, humano y financiero. La votación de accionistas para aprobar la fusión es en 6 días, dijo Arthur, el peso del plazo presionando sobre él. En el momento en que esa votación pase, él gana. Activa todo el colapso. Entonces, tenemos que detener la votación, declaró Isabella simplemente. No puedo, contraatacó Arthur, pasando una mano por su cabello desaliñado. Si voy a la junta. Ahora con esto, ¿qué tengo? Un archivo desencriptado de un servidor oculto al que solo yo podía acceder. Pensarán que estoy paranoico. Lucas me pintará como un CEO afligido e inestable perdiendo el control. Negará todo, borrará los servidores. Y la junta se pondrá del lado del hombre que parece calmado y racional. Estaba atrapado. Lucas se había aislado perfectamente. Cualquier movimiento que Arthur hiciera parecería el acto desesperado de un hombre desquiciado. Necesitaba prueba irrefutable, algo que no pudiera ser negado o borrado. Necesitaba atrapar a Lucas en el acto. El IP de Zurich, dijo Isabella, sus ojos iluminándose. Y los hackers en Tel Aviv son sus vulnerabilidades. Son outsiders. Si podemos obtener prueba de su comunicación con él, prueba de los pagos en acción, entonces lo tenemos. El desafío era inmenso. Necesitarían acceso a comunicaciones encriptadas y transferencias bancarias internacionales que estaban diseñadas para ser intrazables. Arthur tenía los recursos, pero usarlos alertaría a Lucas. No podía usar sistemas de Ethereum o sus canales financieros conocidos. Tengo algo, dijo Arthur después de un largo silencio. Una red fantasma. Hace años, antes de que Ethereum fuera pública, construí una red privada de fibra oscura para redundancia de datos off-site. Corre a través de conductos municipales antiguos. Bajo la ciudad. Está completamente fuera de los mapas de infraestructura oficial de Ethereum. Solo yo tengo los códigos de acceso. Podemos trabajar desde allí. Es intrazable. También tenía una contingencia. Una financiera. Después de que Catherine se enfermó, había establecido una compañía holding completamente independiente en Liechtenstein, un fondo para días lluviosos que ella había insistido. Estaba financiado con sus activos pre-Ethereum y era invisible para la compañía. Contenía casi $1.000 millones. Él piensa que está atacando a un rey en su castillo, dijo Arthur, un fuego frío en sus ojos. No sabe que el rey tiene un ejército secreto y una fortaleza oculta. El plan comenzó a formarse. No detendrían la tormenta. La redirigirían. Dejarían que Lucas pensara que su plan estaba procediendo perfectamente. Mientras trabajaban desde las sombras para reunir la evidencia que convertiría su obra maestra de engaño en una jaula de su propia creación.
El juego había cambiado. Ya no se trataba de defensa. Se trataba de tender la trampa perfecta. La fortaleza oculta era un sótano polvoriento en un edificio comercial que Arthur poseía bajo una corporación fantasma. En Tribeca. Detrás de una pared falsa en un armario de conserje había una puerta de acero, y detrás de eso el punto de terminación para su red fantasma. La habitación era austera, conteniendo solo un rack de servidores, una unidad de enfriamiento y una sola estación de trabajo. Era un barco fantasma digital, silencioso e invisible. Esto se convirtió en su nuevo cuartel general. Su primer objetivo era el investigador privado basado en Zúrich, un hombre llamado Klaus Richter. La investigación de Isabella mostraba que era un exoficial de inteligencia suiza, conocido por su discreción y sus tarifas exorbitantes. Hackearlo directamente sería difícil y riesgoso. En cambio, decidieron cebarlo. Usando su compañía holding de Liechtenstein, Arthur creó una persona ficticia, un gerente de fondo de cobertura descontento llamado Sr. Glass, que quería contratar a Richter para un trabajo similar pero más lucrativo excavando suciedad sobre un CEO rival. Enrutaron la comunicación a través de una serie de servidores proxy anónimos, rebotando la señal de Brasil a Estonia a Japón. Isabella elaboró el correo usando lenguaje y jerga de la industria que sonarían auténticos. Le ofrecieron a Richter un anticipo de $500,000, el doble de lo que Lucas probablemente le pagaba, con la promesa de un bono de 2 millones al completarse el cebo. Era la mención de su conocido mutuo, Lucas Corbin. El trabajo del señor Corbin contra Arthur Sterling fue altamente recomendado, escribió. Requerimos un nivel similar de precisión quirúrgica. El gancho estaba puesto. Contaban con que la codicia de Richter superara su cautela. Mientras esperaban, dirigieron su atención a los hackers de Tel Aviv. Este era territorio mucho más peligroso. Estos no eran espías corporativos. Eran criminales. Isabella pasó 48 horas seguidas impulsada por café y una furia fría buceando en la dark web. Buscó foros. Craqueó encriptación en dumps de datos antiguos. Y armó susurros de un grupo conocido como Shadownet, renombrados por su capacidad para brechar firewalls corporativos. Sin rastro. Su firma digital coincidía con los marcadores de malware encontrados en la puerta trasera del servidor Hyperion de Ethereum. Son fantasmas, le dijo a Arthur, su rostro pálido de agotamiento, pero sus ojos ardiendo. Se comunican a través de una plataforma de mensajería encriptada personalizada que se purga cada 60 segundos. Entrar es casi imposible. Entonces no entramos, dijo Arthur. Hacemos que salgan. Su plan era audaz. Arthur aún tenía acceso a admin de sello Ultimate a cada rincón de la red de Ethereum. No podía eliminar la puerta trasera que Shadownet había creado. Lucas sería alertado del parche inmediatamente, pero podía modificarla. Trabajando desde la red fantasma, Arthur escribió cuidadosamente una nueva cadena de código, un envoltorio que envolvería el malware del hacker. No deshabilitaría la puerta trasera, pero haría dos cosas. Primero, registraría secretamente cada comando enviado a través de ella. Segundo, introduciría una diminuta corrupción de datos imperceptible por cada terabyte de datos que intentaran exfiltrar. Unos pocos kilobytes serían
Renderizados inútiles. Era un defecto sutil. Uno que no notarían hasta que intentaran usar los datos robados, pero sería suficiente para hacerles pensar que su propia herramienta fallaba. Desplegó su código. Ahora tenían un registro. Cada movimiento que los hackers hicieran, cada comando que enviaran sería registrado en una partición oculta en el servidor fantasma de Artur. 3 días antes de la votación de accionistas, Klaus Richter respondió. Su codicia había ganado. Aceptó una videollamada para discutir los términos. La llamada fue una obra maestra de teatro digital. Artur, usando software de modulación de voz y un avatar creado digitalmente para aparecer como el ficticio señor Glass, habló con Richter. Isabella monitoreaba el flujo de datos. Mientras Richter hablaba, jactándose de sus capacidades, ella ejecutó un ataque man-in-the-middle, no en la computadora de Richter, sino en la red Wi-Fi insegura del pequeño café en Ginebra que estaba usando. Mientras Richter confirmaba su trabajo previo para Lucas Corbin, Isabella capturó los paquetes de datos. No era solo la conversación. Pudo deslizar un pedazo de espiguar en su sistema, que inmediatamente comenzó a subir el contenido de su disco duro a su servidor. Minutos después, lo tenían todo. Facturas a Argon Arbis Holdings, fotos de vigilancia encubierta de miembros de la Junta de Ethereum, y lo más condenatorio, una serie de correos encriptados de Lucas Corbin, dando instrucciones explícitas. Prueba parte 1 asegurada. Al mismo tiempo, el registro en el servidor Hyperion se iluminó. Los hackers de Shadow.net estaban creciendo frustrados. Su puerta trasera funcionaba, pero los datos que extraían estaban ligeramente corruptos. Comenzaron a ejecutar diagnósticos, enviando una ráfaga de comandos para probar la integridad de su malware. Cada comando era una huella digital, registrada y guardada por el código envoltorio de Artur. Estaban revelando sus métodos, sus herramientas, toda su firma de ataque. Pero entonces algo salió mal. Una alerta repentinamente destelló en la pantalla de Artur. Acceso Sealen no autorizado. Alguien estaba en el sistema de Ethereum usando credenciales que eran casi tan poderosas como las suyas. Era Lucas. Debe haber sido alertado por la actividad extraña del hacker. Un nuevo programa comenzó a ejecutarse. En el servidor Hyperion, una auditoría de seguridad de nivel profundo y borrado de datos. Lucas estaba limpiando casa. Estaba a segundos de descubrir el código wrapper de Artur y borrar su registro. Nos tiene. Está borrando todo, gritó Isabella. No. Puedo detener el borrado desde aquí sin revelar mi posición. Artur dijo, su rostro sombrío. Tengo que cortar la conexión. Perderemos el feed en vivo. Pero nuestro registro debería estar seguro en el servidor fantasma. Tecleó un comando y su conexión a Hyperion se oscureció. Un silencio tenso llenó el sótano. Tenían los archivos de Richter y tenían un registro parcial de la actividad del hacker. Pero no. Tenían la pieza crucial final, un vínculo directo entre Lucas y la brecha de datos en sí. Los registros probaban que los hackers estaban allí, pero no quien los había contratado. No es suficiente. Artur respiró, la realidad de la situación cayendo sobre él. Un buen abogado lo destrozará. Dirá que Richter es un fraude y
Que el hack fue un tercero anónimo. Aún no podemos atarlo directamente a la brecha. Estaban más cerca que nunca. Pero con solo 2 días restantes, Lucas ahora estaba en alerta máxima. Las sombras digitales en las que habían estado operando se desvanecían. Su próximo movimiento no podía ser digital. Tenía que ser real, y sería el movimiento más peligroso de todos. Con el rastro digital enfriándose y Lucas en alerta máxima, el enfoque cambió de código a personas. Había una persona restante en su tríada de amenazas, el empleado descontento anterior. Su nombre era David Chen, un arquitecto de red brillante pero irascible a quien Lucas había despedido personalmente 6 meses antes por insubordinación. La investigación de Isabella sugería que el despido era un pretexto. David había estado haciendo demasiadas preguntas sobre irregularidades que había encontrado en el almacenamiento de datos oscuros de la compañía, los sistemas mismos que Lucas estaba usando para ocultar sus huellas. Encontrar a David Chen fue fácil. Hacerlo hablar era otro asunto. Arthur lo encontró trabajando en una pequeña firma de consultoría de TI en Brooklyn. Estaba amargado, enojado y profundamente sospechoso de cualquier cosa relacionada con Aetherium. Déjame adivinar, escupió David cuando Arthur lo encontró en un café ruidoso. Estás en problemas y ahora necesitas al tipo que dejaste que tu perro faldero despidiera. La respuesta es no. Estoy acabado contigo. Estoy acabado con Aetherium y especialmente acabado con Lucas Corbin. Lucas no es mi perro faldero, dijo Arthur en voz baja, inclinándose hacia adelante. Es una serpiente que tiene sus colmillos en mi cuello, y está a punto de inyectar el veneno. Está haciendo un movimiento por toda la compañía. Te despidió porque te estabas acercando demasiado. Arthur lo expuso todo. Argon Arbis Holdings, la presentación antimonopolio, la brecha de datos planeada. No le mostró a David la prueba, pero describió los mecanismos con un nivel de detalle técnico que solo alguien que conociera el sistema podría. La mueca cínica de David lentamente se desvaneció, reemplazada por una mirada de horror naciente. Las llamadas API of Ledger. Susurró David, sus ojos amplios. Las vi. Paquetes diminutos de datos enviados a un servidor externo no registrado. Lo marqué y Lucas me dijo que era una prueba de sistema legado. Una semana después, me despidió. David era su eslabón perdido. Podía ser la corroboración humana que necesitaban. Necesito tu ayuda, David, suplicó Arthur. Necesito que testifiques, que le digas a la junta lo que viste. David sacudió la cabeza. Testificar. No. Me creerán. Será mi palabra contra la suya. Me arruinará. Tengo una familia, Sterling. Arthur entendió. No podía pedirle a otra persona que fuera arruinada por Lucas. Entonces no testifiques, dijo, una idea encendiéndose. Solo méteme en el edificio. En la sala de servidores en el piso 55. 1 hora es todo lo que necesito. El plan era casi insano. Lucas, ahora paranoico, habría bloqueado todo acceso de nivel Seale, probablemente incluso el de Arthur. Pero David Chen, el hombre que diseñó la seguridad de red del edificio, conocía sus defectos. Conocía los horarios de mantenimiento, los puntos ciegos en la cobertura de cámaras, los códigos de anulación para los servidores secundarios.
La noche antes de la reunión de accionistas a las 2 de la mañana, una furgoneta de mantenimiento de apariencia genérica se estacionó en la bahía de carga de la torre Teterion. David Chen, vistiendo un uniforme de conserje convincente, deslizó una tarjeta de ID clonada. Lideró a Arthur, vestido con atuendo idéntico y empujando un carrito de limpieza a través del lobby cavernoso y silencioso. La cámara 7 cambia a un feed de baja resolución por 3 minutos a las 0215 para una purga de datos. Susurró David en su radio. Esa es nuestra ventana para el elevador ejecutivo. Se movieron con precisión practicada, un ballet de conocimiento interno y desesperación de altas apuestas. Cuando llegaron al piso 55, la sala de servidores estaba protegida por un escáner biométrico. El acceso de Arthur había sido revocado. Te bloqueó, declaró David, asintiendo a la luz roja parpadeante. Tal como pensé, pero no. Habría revocado las credenciales de ingeniería de emergencia. Están hardcodeadas en el firmware del sistema. David abrió un panel en la pared. Enchufó un pequeño dispositivo portátil y tecleó una compleja cadena de comandos. El escáner biométrico clicó y se volvió verde. Estaban dentro. La sala de servidores era fría y zumbante, el corazón del imperio de Arthur. En su centro estaba Hyperion. El objetivo de Arthur era simple y profundamente riesgoso. No podía detener la brecha, pero podía. Podía cambiar lo que los hackers encontrarían. No podía eliminar la puerta trasera. Pero podía redirigirla. Trabajando frenéticamente, accedió a la partición privada de Lucas en el servidor, el lugar donde guardaba sus archivos más sensibles. Encontró lo que buscaba. Los registros financieros personales de Lucas. Copias de sus contratos, y el plano completo sin encriptar de su plan de toma de control, que Arthur ahora se daba cuenta de que Lucas había almacenado arrogantemente en él. Servidor de la compañía, confiado en su control. Arthur no borró los archivos. Creó un honeypot, un solo archivo bellamente encriptado llamado Argo. Narvis Final Ledger Day. Colocó todos los datos incriminatorios personales de Lucas dentro de él. Luego fue a la puerta trasera. Creada por Shadownet. Alteró el directorio raíz. Ahora, cuando los hackers iniciaran su brecha de datos, su malware no estaría apuntado a los datos de clientes de Teterion. Estaría apuntado directamente al honeypot personal de Lucas Corbin. Pensarían que estaban robando las joyas de la corona de Teterion. Pero en realidad estarían robando y desencriptando toda la evidencia que Arthur necesitaba y transmitiéndola por él. Estaba volviendo el arma propia de Lucas contra él. Tenemos que irnos, urgió David. Mirando el reloj. Barrido de seguridad en 5 minutos. Mientras salían, Arthur pausó. Enchufó un drive flash en el terminal principal. No estaba descargando datos. Estaba subiéndolos. Era el archivo completo sobre lo que Lucas le había hecho a Marco Rossi, compilado por Isabella. ¿Qué es eso?, preguntó David. Un fantasma en la máquina, respondió Arthur. Salieron con segundos de sobra, fundiéndose de nuevo en la oscuridad preamanecer de la ciudad de Nueva York. Arthur había preparado el escenario. Todos los jugadores estaban en posición. La trampa estaba tendida. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que Lucas entrara en ella frente a todo el mundo. El atrio de la torre Teterion era una catedral construida para el dios del capital moderno. La luz del sol se filtraba a través de un techo de vidrio cristalino de 6 pisos, iluminando a las cientos de almas reunidas dentro.
Inversionistas valuados en más que naciones pequeñas, analistas afilados como navajas de cada firma mayor en Wall Street. Y periodistas de la prensa financiera global llenaban los asientos escalonados. El aire mismo parecía zumbar. Con anticipación, una energía palpable, nacida de inmensa riqueza a punto de volverse aún más inmensa. Hoy, no. Estaban solo asistiendo a una reunión de accionistas. Estaban presenciando la coronación de un imperio. En el escenario, Lucas Corbin estaba en su elemento. Comandaba el podio no como un sino como un general conquistador, su voz resonando con una pasión cuidadosamente ensayada que cautivaba la habitación. Hablaba de sinergia, de innovación, de un futuro forjado por la fuerza combinada de Aetherion y Omnicorp. Era magnético. Su carisma, una fuerza gravitacional atrayendo a todos a su órbita. Sentado en la primera fila, Arthur Sterling. Era una isla de quietud en este océano de excitación. Para el mundo exterior, era él. Fundador estoico y brillante, él. Socio silencioso del dinamismo público de Lucas. Dentro de su mente era un torbellino de furia fría y calculada. Observaba al hombre que una vez llamó hermano actuar el acto final de su gran engaño. Cada palabra perfectamente modulada sobre confianza, asociación y una visión compartida. Era un insulto personal separado. Durante 25 años Arthur había creído en esa visión. Ahora la veía por lo que era, una máscara bellamente elaborada para una codicia insaciable. Mantenía su respiración pareja, sus manos descansando calmadamente en sus rodillas. No podía permitirse un solo temblor, un solo destello de la rabia que amenazaba con consumirlo. Esta fusión no es un punto final, declaró Lucas, sus brazos extendidos, como para abrazar el futuro centelleante que describía. Es una plataforma de lanzamiento. Es el momento en que transicionamos del líder de mercado a él. Mercado mismo. Miró hacia Arthur, sus ojos brillando con lo que la audiencia vio como triunfo compartido. Pero lo que Arthur sabía era la más profunda condescendencia. Y ahora, concluyó Lucas, su voz bajando a un tono dramático y reverente. La Junta presenta para su aprobación. Resolución 7B, la ratificación formal de la fusión con Omnicorp. Ahora comenzaremos la votación electrónica. Un timbre bajo resonó a través del atrio. En las tabletas incrustadas frente a cada asiento, la interfaz de votación apareció. El corazón de Arthur martilleaba. Contra sus costillas, una cosa frenética y salvaje. En la jaula fría de su compostura. Todo dependía de los próximos 90 segundos. Sus trampas digitales, el honeypot, el malware redirigido, todo era teórico hasta este momento. Un defecto en su código. Una contramedida imprevista por los hackers y todo su gambito colapsaría. Sintió una vibración sutil en el bolsillo de su chaqueta. No necesitaba mirar. Era la señal preacordada de Isabella. Monitoreando desde su centro nervioso en Tribeca. Todos los sistemas listos, el escenario está preparado. En la pantalla masiva detrás del podio. 2 columnas, sí y no, comenzaron a poblarse en tiempo real. La barra de sí disparó hacia arriba con velocidad vertiginosa. 85%, 90%, 95%. El ascenso era abrumador. Una ola de aplausos atronadores comenzó a hincharse
A través del atrio, una manifestación física de miles de millones de dólares de confianza de inversionistas. Mientras la votación cruzaba el umbral del 98%, la sonrisa triunfante de Lucas iluminó su rostro. Y ahí lo tenemos, anunció, su voz, retumbando sobre los aplausos. La fusión es aprobada abrumadoramente. Una nueva era para Ethereum comienza hoy. La habitación estalló. Hombres en trajes valuados en más que CEOs estaban de pie, dándose la mano y palmeando espaldas. En ese exacto momento, Arthur sintió la segunda vibración final de su teléfono. Era una sola palabra de Isabella ejecutando. En Tel Aviv, los hackers de Sadownet actuando. Sobre sus órdenes finales activaron su ataque. Simultáneamente en Bruselas, la presentación antimonopolio fue enviada. Los dominós caían precisamente en horario, precisamente como Lucas había planeado. Levantó sus manos, bañándose en la gloria, el arquitecto de una victoria impecable. Captó la mirada de Arthur de nuevo. Y esta vez no había error en la mirada. Era una de lástima despectiva. La mirada de un depredador por su presa vencida. Los aplausos comenzaron a subsidense. Lucas gesticuló por silencio, listo para entregar sus observaciones de cierre. Pero antes de que pudiera hablar, Arthur Sterling se puso de pie. No se movió hacia el podio. Aún no. Simplemente se paró, una figura silenciosa e imponente en la primera fila. Un silencio confuso cayó sobre la habitación. Arthur. ¿Algo que agregar?, preguntó Lucas, un toque de diversión patronizante en su tono. Pensaba que Arthur se levantaba para ofrecer sus propias felicitaciones. Sí, Lucas, dijo Arthur, su voz perfectamente calmada, pero carrying un peso inquietante que cortaba a través de todo el atrio. Caminó hacia él. Micrófono secundario. Antes de que celebremos, siento que es mi deber informar a nuestros accionistas de una situación en desarrollo. Aproximadamente hace 90 segundos, Ethereum Dynamics fue objetivo en una brecha mayor de ciberseguridad. Un jadeo colectivo barrió la habitación. Pánico y confusión guerrearon en los rostros de los inversionistas. La sonrisa de Lucas desapareció, reemplazada por una máscara de shock y alarma Ather. Esto no estaba en su guión. Esto era una imposibilidad. Normalmente, esto sería causa de pánico. Continuó Arthur, su tono metódico. Como un profesor dando una conferencia. Una catástrofe. Sin embargo, este ataque fue único. Los perpetradores no iban tras nuestros invaluables datos de clientes. De hecho, fueron dirigidos quirúrgicamente a un solo archivo aislado en nuestro servidor. Un honeypot. Si lo prefieren. Pausó, dejando que la palabra colgara en el aire. Es más, un pequeño pedazo de código auxiliar que incrusté anoche ha asegurado dos cosas. Primero, que el contenido de ese archivo desencriptado no fue exfiltrado a los servidores del hacker, sino redirigido. Segundo, que estos datos redirigidos han sido entregados de manera segura a las tabletas de cada persona en esta habitación y simultáneamente a las oficinas de la Comisión de Valores y Bolsa, la División Cibernética del FBI y el Wall Street Journal. Arthur volvió su mirada de la audiencia y clavó ojos con Lucas, cuyo rostro había pasado de ceniciento a blanco fantasma. Y por supuesto, dijo Arthur, su voz bajando, ha sido entregado a esta pantalla principal. Si todos dirigen su atención. Con un asentimiento final decisivo de Arthur.
La pantalla mostrando los resultados triunfantes de la fusión parpadeó, se oscureció. Y luego se iluminó con una nueva imagen aterradora. Era una diapositiva de presentación con un título Stark y en negrita, La conspiración. Corbin. Una toma hostil desde dentro. Un silencio mortal agarró la habitación. Luego apareció la primera diapositiva. Era la estructura corporativa completa de Argo Narvis Holdings. Una red de compañías fantasma en las Islas Caimán y Panamá con flechas mostrando el flujo de más de 90 millones desviados directamente de las cuentas internacionales de Ethereum. La siguiente diapositiva mostraba las facturas de Klaus Richter, el IP de Zurich, completas. Con sus fotos de vigilancia de miembros de la Junta detallando sus debilidades, sus vicios, sus secretos. La diapositiva siguiente mostraba los registros del código wrapper de Artur. Era un registro con marca de tiempo de cada comando de los hackers Shadownet, una huella digital probando que eran la fuente de la brecha pagada por una cuenta de Argo Narvis. Lucas tropezó hacia atrás del podio, su respiración llegando en jadeos irregulares. Estaba mirando su obra maestra, su trabajo de vida de traición. Disecado y mostrado como un indictment criminal. Contrató a los hackers para crear pánico. La voz de Artur retumbó, narrando el show de horror en la pantalla. Contrató lobistas para presentar una reclamación antimonopolio fraudulenta para bajar nuestro precio de acciones. Compiló material de chantaje para forzar a la Junta a destituirme e instalarlo como CEO para que pudiera comprar las cenizas de nuestra compañía por centavos en el dólar con él. Mismo dinero que nos robó. La diapositiva final apareció. No era un documento financiero. Era una fotografía de un hombre sonriente de mediana edad. El título leía: En memoria de Marco Rossi. Toda la historia trágica de Acumen. Shipping Solutions se desplegó, las patentes robadas, el acuerdo fraudulento, la ruina de un buen hombre. Este era el fantasma en la máquina. Este era el origen de la podredumbre. Elevaba el crimen de Lucas de uno de codicia a uno de devastación humana pura. Ese fue el momento en que Lucas se quebró. Se abalanzó no hacia Artur, sino hacia la consola de poder para la pantalla, un intento desesperado y animalístico de recuperar la oscuridad. Pero era demasiado tarde. Dos hombres grandes uniformados a quienes el jefe de seguridad de Artur había colocado silenciosamente al lado del escenario. Avanzaron. No corrieron. Se movieron con una finalidad calmada, cada uno tomando un brazo de Lucas. No luchó. El arquitecto del gran engaño. Estaba utterly derrotado. Su plan habiéndose convertido en una jaula perfecta e inescapable. Mientras lo llevaban lejos a través del mar de rostros atónitos y el repentino cegador destello de 1000 cámaras de smartphones. Artur Sterling se paró solo en el escenario. Su mirada barrió la habitación y encontró a David Chen en la parte trasera, quien le dio un lento y único asentimiento de vindicación. Artur sabía que Isabella también estaba mirando. Y esperaba que dondequiera que estuviera, el fantasma de Marco Rossi finalmente pudiera descansar. La profecía de Cassandra, la camarera, que susurró la verdad, se había cumplido. Y esta vez, en la luz cegadora de lo innegable, todos le habían creído. El fallout fue inmenso. Pero la historia no termina con la caída de un villano. Artur Sterling, con su imperio asegurado, eligió no simplemente reconstruir, sino remodelar. Aprendió una lección dolorosa de que las mayores vulnerabilidades no están en el código, sino en la confianza sin control. Y el corazón humano. La fusión de OmniCorp fue renegociada. Con nuevo liderazgo ético.
Arthur. Estableció la Fundación Catherine y Marco Rossi, una iniciativa de multimillones de dólares dedicada a proporcionar ayuda legal y financiera a víctimas de fraude corporativo, asegurando que ninguna otra mente brillante fuera borrada por los depredadores de la sala de juntas. Isabella Rossi, ya no una camarera escondida en las sombras, aceptó una posición en su junta, convirtiéndose en una feroz defensora de la justicia. Su historia es un poderoso recordatorio de que a veces las advertencias más importantes no vienen de salas de juntas y centros de datos, sino de los susurros silenciosos de personas ordinarias con coraje extraordinario. Si esta historia de engaño, de altas apuestas y una alianza improbable te cautivó, por favor, presiona ese botón de like. Compártela con alguien que ama un thriller de vida real. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más historias que prueban que la verdad a menudo es más dramática que la ficción. No olvides tocar esa campana de notificación